Este es el podcast. La sacó del estadio. Este es el episodio 316, bienvenidos, los estamos saludando, transmitimos streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos con Kenneth Garay, Dani Marulanda. Yo soy Andrés Nieto Molina, vamos a estar hablando de muchas historias alrededor de los deportes americanos, sobre todo hoy vamos a hacerle un homenaje al estratosférico tapa de Bama de Bayó. Una jugada espectacular que hace amar uno este deporte, la NBA, y con la que el Miami Heat venció en su primer partido de finales de conferencia a los Celtics de Boston. También tendremos historias de los Denver Nuggets. Sorpresivamente se fueron de un 3-1 y le ganaron la serie a los archifavoritos, término usado por los periodistas clásicos, los Clippers de Los Ángeles. Además, un poco la historia de este equipo de la ciudad de Denver. Hablaremos también de los récords que ha roto y qué pasó con los Clippers. Lo estará contando Dani en segundos. Mientras tanto, Garay nos hablará de la NFL. Han caído algunos castigos, se están agilizando un poco más los juegos, por lo menos así lo vimos en la semana 1 de la temporada regular. Hablaremos también de una cantidad de carreras que se dieron en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York. 2 partidos que no se juegan por el humo producto de los incendios en la costa del Pacífico. Una historia muy linda en el golf. Un hijo que le lleva la talega, el bolso con los palos de golf a su padre. Regresa a la Copa Libertadores, como le fue al Colo-Colo, a Liga de Quito. ¿Qué pasó con Benfica en Europa, que fue eliminado? Hizo grandes contrataciones y de nada le sirvieron. De eso y más estaremos hablando, pero por favor, Marulanda, vamos a hablar del Miami Heat, de los Denver Nuggets. Hablemos de Bam Adebayo y ese tapón sensacional que ustedes pueden ver en nuestra cuenta de Twitter, @lasacopodcast. ¿Cómo anda, Dani? Hola, ¿qué tal, Andrés? Efectivamente, es una serie muy difícil de pronosticar. Muchos manifiestan que probablemente se llegue a 7 porque ambas escuadras tienen muchas armas para poder derrotar al rival. Aunque hay una gran diferencia, creo, Andrés, y también saludo a Kenneth, es en la manera como se han constituido estas dos franquicias al momento. Los Celtics son un equipo que se han armado con base en el reclutamiento de grandes jugadores. En esa nómina hay 6 jugadores que fueron reclutados en el top 10 del draft, es decir, de estrellas, a diferencia del Miami Heat, que nadie daba un peso por ellos, jugadores que no tenían tanta relevancia. Es más, yo sigo diciendo, Andrés, que para mí es la nómina más infravalorada en la historia del Miami Heat, pero es difícil que son ganarles 4 juegos a este conjunto, porque juegan muy bien en equipo y veremos seguir disfrutando de esta serie final del Este. Y pues Adebayo ayer hizo la gran jugada con esa tapa que usted nos reseña, el bloqueo extraordinario frente a Jason Tatum. Bueno, y hablemos del otro juego, hombre, la sorpresa, ¿verdad? Era casi medianoche acá en Chile, hombre, cuando veíamos que un equipo como los Nuggets de Denver pues dieron buena cuenta del gran favorito, del archifavorito del equipo de los Clippers de Los Ángeles, que se reforzó muy bien para esta temporada, tanto que le quitó al campeón, los Raptors, a su gran figura, a Kawhi Leonard. ¿Cómo vio el partido y qué podemos hablar del equipo de Denver? Kenny, hola, en Bristol, Connecticut. Hola, mi estimado Andrés, un fuerte abrazo a usted, a Dani y a todos. Antes de hablar de Denver, una rapidita del Miami Heat. De Miami. Porque es que le cuento que me levanté con la gorra puesta, desempolvé las gorras y saqué la más antigua, la retro, no solamente porque el tapón de Adebayo fue espectacular, sino por lo de Jimmy Butler. Y le dejo una reflexión a Dani para más adelante. El gran problema de anoche para Boston, Andrés, es que después del partido va y mira cuarto por cuarto y se da cuenta que estuvo 13 puntos arriba en el primero y 14 en el cuarto. Claro. O sea, como bien decía Marulanda, si no ganaron el de anoche, no digo que no van a ganar ninguno en la serie, pero les quedó claro que no hay ventaja que alcance contra un equipo tan resiliente como el Heat de Miami, y eso debe preocupar muchísimo a Boston. Usted hablaba, mi estimado Andrés, de Jamal Murray y Nikola Jokic. Murray anotó 40 puntos, Murray, el de la Comuna 13, así le digo y le diré siempre. Están de fiesta, ¿no? El hombre está por favor. Anoche sacaron la pantalla gigante allá en la cancha de baloncesto de la Comuna 13. Jokic llegó al triple doble en el tercer periodo y Denver se volvió a sobreponer a un déficit de 2 dígitos. Lo había hecho ya en estos playoffs, recordemos, estaba ganando 104-89, pero había hecho esto de ir perdiendo 3-1 y remontar, ganar 4-3 frente al Jazz de Utah. O sea, estuvo contra la pared y resurgió en 2 ocasiones durante los mismos playoffs. Sí. Y hubo más historia. Los Nuggets son el tercer equipo profesional de deporte
en los Estados Unidos que ha revertido 2 déficits de 3-1, 3 ganados, 1 perdido, o 3 perdidos, 1 ganado en los mismos playoffs. Estamos hablando de equipo profesional en Estados Unidos, de los deportes en general. Antes lo lograron los Royals de Kansas City en 1985 y el Wild de Minnesota del hockey sobre hielo del 2003. O sea, el dato es, solamente estos equipos en los deportes en general han revertido déficit de 3-1 para ganar 4-3. Pero es que además es la segunda vez que lo hacen. ¿Cómo hacen? Yo no entiendo. Segunda vez, es que ese es el dato. Solamente estos equipos lo han hecho 2 veces en los mismos playoffs. Exacto. En el baloncesto es la primera vez. Ya iban perdiendo 3-1 ante el Jazz de Utah, lo remontaron, y iban perdiendo 3-1 ante los Clippers y lo remontaron. Esa es la claridad. El 3-1 sí se ha remontado varias veces, incluso en la final de la NBA. Ustedes recuerdan a LeBron James como remonta un 3-1 con Cleveland frente a Golden State, pero lo que nos manifiesta Kenneth es la primera vez en la NBA en 2 series consecutivas. O sea, este equipo no lo den por muerto nunca al equipo de Denver con Jokic y con Murray. Y no sé, Andrés, si hablamos un poco de este equipo, cómo está constituido. Creo que hablemos de la debacle de los Clippers también, hombre, ¿qué significó la inversión? Además, el fracaso, y usted lo mencionaba también en su cuenta en Twitter, Dani Marulanda 13, mencionaba que los fans de los Clippers, de frustración en frustración, poco lo del Bucaramanga. Son 50 años de historia, y 8 veces han llegado a esta instancia semifinal, y las 8 veces las han perdido. O sea, nunca han jugado ni siquiera la final del oeste. No hay ningún equipo en la historia de la NBA con esa situación que no haya podido llegar, después de estar en 8 instancias para jugar la final del oeste, pues en no poder lograrlo. Y obviamente es un fracaso total porque Kawhi Leonard, Paul George. A mí el que más me decepcionó de toda esa nómina es Paul George, que era supuestamente la segunda guitarra para apoyar a Kawhi Leonard. Y aquí las casas de apuestas, como usted decía, Andrés, y los expertos en el baloncesto, este año sí se fueron la mayoría pelados porque la gran final que tenían presupuestada era por el lado del oeste de los Clippers y por el lado del este Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo. Ninguno de los dos ya estará obviamente más en la burbuja y esa pues es la gran sorpresa del oeste. A propósito, Dani, de estos Nuggets de Denver, cuéntame un poco la historia de este equipo, de un poco el origen, quiénes son sus dueños. Sí. Es un equipo que realmente no tiene tanta tradición en la NBA, no es un mercado muy grande para el baloncesto el de los Nuggets, aunque esta es la 4ª vez que llegan a disputar la final de la Conferencia del Oeste, pero nunca ha llegado a la final de la NBA, entonces digamos que no tiene tanto reconocimiento no solo dentro de Estados Unidos, sino en el tema mundial. Pero atención que los dueños son nada más y nada menos que los que tienen todo el poder de Walmart, de esta pues... La familia Walton. Sí. Es la familia Walton. Exactamente, es más que el señor, que es Stan Kroenke, es la esposa del señor la heredera de toda esta fortuna de Walmart, la señora llamada Ann Walton. Y ellos, además de ser los que manejan los Denver Nuggets, son los dueños de los Colorado Rapids, el equipo de la MLS también de Colorado, los dueños del Colorado Avalanche, el equipo del hockey, también de ese mismo estado, son accionistas mayoritarios del Arsenal de Inglaterra, los accionistas mayoritarios de Los Ángeles Rams en la NFL, es decir, una familia, es que si uno dice, imagínese, si yo tengo la mayor parte accionaria de todos esos equipos, obviamente porque soy dueño de los Walmart, pues uno dirá, los Nuggets de Denver tendrían para invertir en grandes figuras, pero no. Simplemente ahora les ha aparecido Jamal Murray y Nikola Jokic, que es un jugadorazo, los que les están haciendo esta jornada fantástica de burbuja allí en Orlando y los tienen ya en una final más del oeste. Sí, estamos hablando de 130 billones de dólares. Es la fortuna es la familia más poderosa de los Estados Unidos. Se casó bien el hombre, ¿no? Sí. Sí. Al que buen árbol se arrima. Sí. La compañía la fundaron. Walton, nieto. Oiga, son los dueños de Walmart. Ayer las imágenes lo mostraban a él, obviamente en la burbuja, pero la señora yo no la vi por ningún lado. ¿No estaba? ¿Será que será muy cuidando? Tengo el dato dónde estaba la señora. Vea, sí. Una rapidita. Y lo puso Dani Marulanda y vale la pena decirlo. Porque esta mañana hablando de la jugada de Bam Adebayo, hombre, decíamos, debe ser el tapón, el mejor tapón que, por ejemplo, yo he visto en mi vida. No, ¿sabe quién lo vio? Venga, Kenny, eso le quería contar. Magic Johnson escribió en Twitter, es el tapón más espectacular que yo había visto, por lo menos en mucho tiempo.
Magic Johnson, los que no se cuentan. Literal dijo esto. Bam Adebayo's block on Jason Tatum's dunk attempt was the best defensive play I've seen ever in the playoffs. En todos los playoffs. O sea, él, como muchos de nosotros, lo pone por encima del taponazo de LeBron James y Iguodala en el juego 7 que termina coronando a los Cavaliers ante los Warriors de Golden State. Y uno muy bueno en esos playoffs, el de Marcus, el Celtic de Boston, con los Raptors, no sé si lo vieron también. El de Marcus Smart. Sí, también fue muy importante, pero no, lo supera Adebayo, qué tremendo jugador. Bueno, muy bien. Listo, básquetbol, ¿cierto? Cambiamos de deporte. Sí, bueno, entonces... Bueno, vámonos con otra liga, que es la NFL, porque justamente Kenneth Garay nos va a contar, y es que Dani nos contaba ayer, más que por percepción, pero era una realidad. Dani decía, se me fue la tarde del domingo muy rápida viendo fútbol americano, los partidos iban mucho más rápido, pero eso tiene una razón, Kenny. Claro, y usted, Andrés, es el que nos ha educado con el tema de los nativos digitales, ¿no? Claro. Término que ya utilizo con una propiedad que usted ni se lo imagina, pero bueno. Bueno, vive con dos, o sea, ya usted los tiene en su casa, usted sabe cómo se comporta. Sí, sujetos extraños estos nativos digitales, pero bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto les preparamos un buen producto todos los días. A ver. Una marciana y vive con unos extraños seres. Sí, es verdad. Está rodeado de rareza. Yo considero que en mi casa, señor Nieto y Marulanda, el normal soy yo. Striker también es el otro normal. No, y por estos días tenemos a los dos perros de Tony Collins por aquí. O sea que tengo tres. Nacho, Nolan, lo puso Nolan por Nolan Ryan, el legendario del béisbol. Ajá. Y Striker. Ustedes vieran las que arman aquí en la tarde. Eso es una maravilla. Bueno, sobre todo para la siesta. A ver, castigos por sujetar en la NFL cayeron a su punto más bajo en la semana 1 de esta temporada regular. Su punto más bajo en al menos 20 campañas. O sea, una caída inesperada y notable. Ojo al dato, Dani. Los oficiales lanzaron 18 pañuelos por sujetar. Una caída del 78% en comparación de la semana 1 de la temporada 2019 y del 58% de promedio de 5 años del 2014 al 2018. Este es un dato de información estadística de ESPN. Ayudó al continuo desarrollo de los juegos y a la calidad de los mismos, luego de lo que fue un campamento de entrenamiento abreviado, recordemos, cancelación de la pretemporada, y la tendencia vista como parte de un intento desde hace años por calibrar el que anualmente es uno de los castigos que más dañan la calidad de los partidos del fútbol americano. O sea, ya para que cobren un holding, Marulanda, es muy complicado. Sí, más contactos van a permitir y con eso se dinamiza más el deporte, no pararlo tanto y obviamente es más rápida la transmisión para el fútbol americano. Pero a mí lo único que me deja eso pensando, Kenneth, es si a Dan Marino le hubiera tocado estas épocas, lanzaría 8.000 yardas, porque antes sí había mucho contacto y se pegaban con todo y no había tanta protección a diferencia de los tiempos actuales. Bueno, les cambio de liga. Vamos con la MLB y confirmado, la Serie Mundial entonces se juega en la burbuja, como lo había dicho ayer Kenneth Garay y Dani Marulanda, al final de nuestro podcast, será en Arlington, Texas. Ayer tuvimos juego de 20 carreras, Dani. Efectivamente, Andrés, 20 carreras anotaron los Yankees de Nueva York, regresaron al line-up Giancarlo Stanton, Giovanni Urshela, el colombiano, magnífica actuación, 3 hits en 4 turnos al bat, anotó 3 carreras, y eso que Stanton se fue en blanco y sin embargo los Yankees anotaron 20 carreras y realmente pues entran como a la recta final ya de esa temporada de la burbuja donde se van a llegar obviamente los Yankees, pues bien encaminados para ser uno de los grandes favoritos por el lado de la Liga Americana. 32 juegos se perdió Stanton y ya somos segundos del este, bien por los Yankees, qué pena, ¿no? Bueno, la otra, Gigantes Marineros, tenían doble jornada y ¿qué va a pasar con ese partido, Garay? Yo no me puedo quitar a los Yankees de encima. Ahora, don Nieto Molina dice, estamos. Bueno, qué horror, lamentable. A mí me encanta cuando pierden y ojalá que pierdan siempre. Bueno. Un tris de provocación, Garay, no te preocupes. Sí, yo sé que usted me provoca. La serie de 2 juegos entre los Gigantes de San Francisco y los Mariners, estaba previsto el comienzo para la noche de ayer, se pospuso. Esto a consecuencia del humo emitido por los incendios forestales en el oeste, en la costa pacífica, en los Estados Unidos. Recordemos que el fin de semana estuvimos pendientes hasta última hora también del tema en la NFL. Decidieron los equipos mudarse de Seattle para jugar hoy y mañana en el Oracle Park de San Francisco. No se anunciaron
oficialmente en las horas de los encuentros, se anunció en momentos en que los meteorólogos advirtieron que el humo podría llegar a niveles insalubres en el poniente del estado de Washington, al menos desde ayer hasta el jueves. Así pues que se mudaron estos dos equipos. No es la primera vez que los incendios forestales de una u otra forma interfieren en calendarios de diferentes deportes en los Estados Unidos. Oiga, esto es más o menos parecido al apocalipsis, ¿no? Pandemia, toda la costa oeste incendiada, tiene la selección en Estados Unidos. No, qué cosa tan horrible lo que estamos viviendo. Póngase a mirar y verá que hemos tenido años apocalípticos todos los años. ¿Peor? No, pero y perdóneme que se lo diga, señor Nieto, pero usted sabe que yo las cosas las digo de frente, así se pongan bravos. Además porque somos amigos. Porque es esto de que todo el mundo dice que esto parece el apocalipsis y el apocalipsis todavía nadie lo vio. Pero qué cosa, qué época las que estamos viviendo, hombre. Pero yo entro ahí también a terciar en el tema. A mí me parece que ahora tenemos exceso de información. Entonces ahora todo se conoce al instante, a diferencia de siglos pasados, donde también pasaban muchas cosas y no teníamos ese acceso tan rápido a la información. Entiendo, pero porque, a ver, los colegas salen casi todos. Esto se parece al apocalipsis. Nadie vio el apocalipsis. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo con usted en ese punto. O sea, nadie lo vio porque es el final. Bueno, entonces le quito la palabra apocalipsis, pero estamos viviendo unos tiempos muy regulares, por no decir malos. Los mejores días, don Andrés, están por llegar. Y están por sí, venir. Señor. Bueno, claro. Muy bien. Más bien hablemos de cosas bonitas, hombre, cosas que nos inspiren, que nos motiven. Una historia que tiene Dani Marulanda del golf, de un hijo que le ayuda a su padre jugando golf. ¿Cómo es la historia, Dani? Sí, lo que pasa es que tiene relevancia, Andrés, porque mañana arranca el US Open, otro de los Grand Slam de la temporada, ya la de 2020-2021, se tuvo que retrasar hasta septiembre. Normalmente se hace en el mes de junio, pero obviamente por toda esta situación que nos aqueja, quedó para esta fecha con las grandes figuras del golf. Pero vuelve a la palestra el tema de Stewart Cink. Es un jugador que tiene 47 años, hace 11 temporadas, desde 2009, no ganaba un torneo de la PGA y fue el ganador del primer torneo de esa temporada 2020-2021. A mí me llama la atención es porque si ustedes detallan en él, a mí me parece que es un señor que tuviera esa más edad, no parece de 47 años. Yo no sé, lo veo físicamente de mayor edad. Y el hijo fue el que le cargó los palos, fue el caddy, el que hizo todo el trabajo con él durante el fin de semana, de llevarle la talega. Y pues además de esa situación, también nos enteramos que ese día que ganó el torneo, ese domingo, el otro hijo estaba cumpliendo años. O sea, fue una muñona completa para esta familia Cink, Stewart Cink, que para los amantes del golf es muy recordado ingratamente porque fue el que le ganó el Abierto Británico del 2009 a Tom Watson, al señor que tenía en ese momento 59 años y podía haber sido el jugador de más edad en haber ganado un Major, pero que lamentablemente no pudo porque se le atravesó Stewart Cink, ganador este fin de semana. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Del PGA nos vamos al tenis porque se juega en el Foro Itálico. Ayer reportamos la victoria de los colombianos en dobles. Pero antes de que me hable de Italia, quiero contarle que el tenista Andy Murray, el escocés, ha recibido invitación wildcard para estar en Roland Garros, que será el próximo Grand Slam que se juega en polvo de ladrillo. Están jugando en Italia este torneo. Sí, y este Master 1000 de Roma, pues sin problemas han ganado los número 1, las hembras de cada rama. Simona Halep, obviamente en mujeres, y Novak Djokovic en hombres, sin problemas han avanzado este día la primera ronda del Master 1000 de Roma. Bueno, y se reanudó la Copa Libertadores aquí en Sudamérica y gran victoria del equipo Cacique, le ganó 2-1 a Peñarol con el juvenil Esteban Paredes, que marcó el gol de la diferencia de penalti. 40 años tiene Paredes, es el máximo goleador del fútbol chileno. ¿Qué más quieren contar de Libertadores? ¿Qué más vio, hombre, Marulanda? Yo vi por ahí parte del juego entre Liga de Quito y el Binacional del Perú en Lima. Gana el equipo visitante de Liga. Y lo quiere reseñar es porque ese equipo está en el mismo grupo de River Plate y de Sao Paulo. Y hoy el líder es Liga de Quito. Puede ser la piedra en el zapato para uno de esos dos grandes históricos del fútbol de Sudamérica, River o Sao Paulo, porque recordemos que por grupo pasan dos a la siguiente fase de octavos de final. Bueno, hoy gran victoria de Superman López, ha ganado la etapa 17 de 170 kilómetros en este Tour de Francia, una etapa que tenía dos puertos de categoría especial, uno en la Madeleine y el otro el Col de la Loze. Salían de la ciudad de Grenoble, donde llegó al final Superman
por delante de Primož Roglič, o como dicen en España, Tadej Pogačar. Llegó de tercero después de Roglič, que sigue siendo líder, y a un minuto está Pogačar. Miguel Ángel López ganó hoy en el Tour de Francia, en la etapa, y está bien en la general, por lo menos está ubicado, en este momento está en el podio, ocupa el tercer lugar a 1.26, Richie Porte es cuarto, quinto Adam Yates, el otro es Rigo Urán, que se quedó al final, pero está 3.24, puede hacer una buena contrarreloj el próximo sábado, mañana también en montaña, ojo a eso. 15 hasta allá abajo, Nairo Quintana ya está 30 minutos, Esteban Chávez está de 27 a 1 hora 30. Egan Bernal no se subió en la bicicleta, se retiró desde anoche y seguramente va a preparar, su plan B sería ir a la Vuelta a España, primero ver qué fue lo que pasó. Tienen que hacer, Dani, un análisis en lo físico y en lo técnico del equipo Ineos, porque hoy solamente el único que respondió fue Richard Carapaz, que no responde a las expectativas de una alta inversión que ha hecho este equipo inglés. No, simplemente estoy aquí repasando el Salón de la Fama de mi hermano Andrés Nieto. Cable submarino y Apocalipsis. Un abrazo. Bueno, tengo que leer el Apocalipsis, me tiene que enseñar a leerlo, Kenny, ¿vale? Bueno, y así, bueno, va a leerlo y se va a dar cuenta que ahí hablan de Babilonia, la gran ramera. Upa, tremendo, bien, así finalizamos ya con esta información y con estas historias que hemos contado sobre deportes americanos, deportes que interesan en el norte, contados aquí desde el sur, desde Chile, con Nieto Molina, está también Kenneth Garay en Estados Unidos, Dani Marulanda en Colombia, en el Retiro, Antioquia, Colombia. Gracias a todos por escucharnos, por suscribirnos, por seguirnos. Cada vez que nos siga, usted recibe notificación y sabe cuándo ya está alojado el podcast que encuentra en la plataforma que a usted más le guste. Ahí está en su celular, ahí está el podcast La Sacó del Estadio. Muchas gracias.